Pues agradezco enormemente esta invitación. Siempre es un privilegio estar en uno de los recintos legislativos de este país porque pues, es una institución fundamental para la sociedad mexicana. Es un espacio de representación popular. Entonces, en ese sentido, me siento muy honrado de estar aquí. Y voy a hablar sobre una cuestión que es muy importante porque en los tiempos que vivimos de vida efímera, de todo efímero, donde pareciera que la memoria es algo así como una exquisitez que sirve para adornar, o es algo que solamente le interesa a los historiadores y que sirve para, no sé, desempolvar el pasado o algo así. No, la memoria es la brújula que da sentido al destino al que uno se quiere dirigir. Esto no es ninguna alocución poética, es una cuestión de política pura. Como decía Arnaldo Córdoba, la historia es maestra de la política y la memoria es parte de esa historia. Quiero poner aquí yo un ejemplo que me parece fundamental. Fue en el año 2007 cuando un extraordinario intelectual mexicano que era especialista en el PRI y que fue el autor del libro más importante que se haya escrito sobre el PRI, que se llama Luis Javier Garrido, planteó una tesis que fue muy atrevida en su momento y que sin embargo se cumplió a cabalidad. En algún momento del siglo XX, el PRI llegó a ser el partido más exitoso por su duración en la historia de ese siglo en el mundo. Ningún partido había tenido 70 años el poder y en su momento el PRI, por ejemplo, llegó a tener más militantes cuantitativa y cualitativamente que los partidos comunistas de China y de la Unión Soviética. Creo que eso nos debe dar una pincelada para entender la dimensión de este partido. Y en 2007, Luis Javier Garrido aventuró que ese partido, que era ese monstruo imbatible, que incluso llegó a verse como un ejemplo por seguir para muchos actores políticos importantes en el mundo, empezando por la política exterior estadounidense de toda la segunda mitad del siglo XX, ese gran monstruo político, ese aparato imbatible, Luis Javier Garrido preconizó y previó que se iba a caer y que iba a autodestruirse por haber olvidado sus principios fundacionales. Él planteó que ni siquiera los grandes hechos de corrupción histórica que identifican ese partido podían ser tan proclives a que el partido desapareciera como la pérdida de sus principios rectores. Un proceso que inició, como todos sabemos, en los años 80 y que llegó a su punto máximo cuando por primera vez en la historia ese partido decidió secundar reformas de corte neoliberal que provenían de otro partido, ni siquiera de los propios tecnócratas priistas. Y esto se dio con la reforma a la ley del ISSSTE en el año de 2007. Pues bueno, hoy ¿dónde está el PRI? Al borde de la extinción después de haber sido probablemente el partido más poderoso del mundo. Eso es lo que significa la fuerza originaria de las ideas, las posturas, las ideologías que tiene un movimiento político. Movimiento que olvide ese origen es un movimiento que está destinado a el fracaso. Esto, insisto, no es una alerta moralina, no es tampoco una retórica hueca. Creo que tenemos elementos suficientes para pensar en que esto es así. Hoy Morena, y ojo, estoy haciendo la locución al PRI no por hacer ninguna comparación absurda,
sino porque es un ejemplo que no solamente sirve para México, sino para el mundo, para entender qué significa un partido que pierde su origen y qué ocurre cuando pierde su origen ideológico. En este momento, vamos a decirlo con toda claridad, Morena es el partido más electoralmente exitoso de la historia de México. No hay ningún precedente que pueda servir de caso similar a lo que significa la fuerza de Morena en este momento. Por lo siguiente, creo que no voy a decir ninguna novedad cuando planteo que Morena obtuvo su registro como partido político en 2014 y en un lapso de 7 años, en un breve lapso de poco más de un lustro, se convirtió en el partido que había ya ganado la presidencia, había ganado 2 veces la mayoría legislativa a nivel federal, había ganado mayorías legislativas locales y había ganado ya una veintena de gubernaturas. Y en 10 años, en 2024, reafirmó eso al ganar 2 veces la presidencia y lograr algo que no se lograba en décadas, que es casi la mayoría calificada en el plano legislativo. Y otro número de gubernaturas donde el país está pintado de guinda incluso a nivel local. Esto es inédito. Esto no tiene precedentes salvo en aquel PRI que era un modelo de partido de Estado. Morena tiene el mismo poder que en algún momento pudo haber tenido el PRI, con la enorme diferencia democrática de que ese poder proviene de las urnas. Esto es algo inédito, esto es algo no visto y esto es algo que me parece que incluso en América Latina no tenemos un caso que sea similar. Esta fuerza de Morena como partido se entiende por una cuestión muy sencilla. A ver, Morena logra su registro en 2014, pero sus antecedentes datan de mucho más atrás, por lo menos una década de activismo antes, y en esa década Morena hizo lo que exactamente los partidos políticos dejaron de hacer. Morena hizo un ejercicio de socialización política inédita que consistió en ir a nivel de territorio, casa por casa, a nivel de terreno, a no solamente llevar posicionamientos e información, que es lo mínimo que se espera de cualquier actor político que quiera trascender, sino que hizo una cuestión más importante. No fue solamente Morena o lo que entonces era Morena, que pasó por muchos nombres, desde el gobierno legítimo, la Convención Nacional Democrática, el movimiento en defensa del petróleo, el movimiento en defensa de la soberanía, etcétera, ¿no? La Casa del Movimiento se llegó a llamar en algún momento. En fin, no vamos a ponernos a distinguir los diversos nombres que tuvo esta organización, vamos por fines prácticos a llamarlo el antecedente de Morena. Este antecedente de Morena no solamente iba a difundir sus ideas, también iba a recoger ideas, a recoger necesidades locales, a recoger las preocupaciones y las grandes inquietudes de la gente con la que tenía diálogo, y eso fue generándole una identidad distinta a la de otros partidos y sobre todo a los entonces partidos de la izquierda partidista realmente existente, y logró que se convirtiera muy velozmente en un partido político registrado y que labrara una fuerza electoral sin precedentes. Morena en su primera elección en 2015 se convirtió en la cuarta fuerza política nacional, se convirtió en un partido muy competitivo en 29 de 32 entidades federativas y se convirtió en el enclave principal de la Ciudad de México. Morena nació como un partido grande cuando la mayoría de los partidos que compiten por primera vez en elecciones, su meta fundamental es salvar el registro.
La meta de Morena no era esa. La meta de Morena fue de inmediato convertirse en la fuerza que desplazara al PRD como partido grande y como partido de la izquierda partidista, y eso se logró de inmediato. ¿Cómo se explica esta fuerza? ¿Cómo se explica esta potencia debutante que es inédita en la historia de este país? Eso es más o menos lo que responde la pregunta de qué significa la Cuarta Transformación y qué nuevo Estado mexicano está tratándose de construir. Debemos entender al Estado ya no como esta antigua definición clásica de Max Weber, esa de que el Estado es el monopolio de la violencia legítima, que es una definición muy decimonónica, una definición muy sustentada en esta idea de que el Estado es este aparato cuyo gran objetivo es proveer de seguridad y que para eso tiene sanciones, leyes, aparatos represivos, aparatos como el castrense, como el policial, donde se asume que el poder político tiene en última instancia la posibilidad de legítimamente tomar o desplazar la vida de seres humanos por diversas cuestiones. No estoy diciendo que la definición weberiana sea incorrecta, pero con Joel Migdal, uno de los grandes filósofos políticos contemporáneos, yo planteo, sumándome a la definición de Migdal, que la definición weberiana no es que esté incorrecta, simplemente está rebasada, está incompleta. Es un buen inicio para pensar al Estado, es un buen inicio para definir una parte sustancial del Estado, pero ya en el mundo contemporáneo el Estado se ha complejizado. Y el Estado es también resultado de una serie de intereses en pugna, legítimos e ilegítimos, que derivan en construcciones institucionales que, nos guste o no, rigen la vida social. Y bueno, una forma muy sencilla de entender estas contradicciones es la siguiente. Pensemos en un país como México hace unos 6, 7 años, donde en la capital el aborto, por ejemplo, era no solo algo no penado, sino que era un derecho. Era algo que estaba aquí institucionalizado desde 2007. Mientras en otras entidades federativas era algo no solamente no visto como un derecho, sino penado. En un solo país, en una sola nación, tenemos un Estado que tiene estas contradicciones internas, y todo eso es lo que Migdal dice tiene que ver con este nuevo enfoque de lo que es el Estado, que es este choque de fuerzas sociales que a veces logran, a veces no, institucionalizar sus modos de ver el mundo, sus maneras de entender el mundo, y que eso nos da una manera de regirnos y de comportarnos. Es decir, el Estado es esta entidad dinámica, cambiante, en la que los actores sociales, no solamente el poder político, pueden tener incidencia. Es claro que los márgenes de maniobra para tener esta incidencia varían enormemente, pero es importante distinguir que sí hay margen de maniobra. Es como lo que planteaba el gran sociólogo estadounidense Charles Wright Mills cuando nos decía que con márgenes de maniobra distintos, pero todos los seres humanos son capaces de hacer historia. La historia no solamente es este relato de los grandes hitos sociales que las grandes biografías, las grandes figuras, los grandes poderosos logran hacer. Así que eso creo nos ayuda a entender muy bien el papel que ha jugado Morena y como movimiento y como partido político y como partido movimiento y qué significa la cuarta transformación y cuáles son los planteamientos centrales de esta transformación. A ver, yo quiero plantearlo de un modo también contundente. No puede entenderse ningún cambio político, ningún cambio social, si no se entiende también que las ideologías siguen siendo algo que define completamente a la política. Cuando concluyó la Guerra Fría, o bueno, cuando ortodoxamente concluyó la Guerra Fría, cuando se disolvió la Unión Soviética,
Desde una perspectiva monopólica en Estados Unidos se nos dijo que habíamos llegado al fin de la historia y al fin de las ideologías, que ya solamente había una ideología triunfante, que era este malentendido liberalismo y libre mercado y democracia liberal, y que ya ninguna otra forma de regir la sociedad iba a poder darse en el mundo. Bueno, muy poco tiempo pasó para que esta tesis fuera echada abajo. Por cierto, México tuvo que ver en esta cuestión porque uno de los primeros movimientos contestatarios que puso en duda esa tesis absurda fue ni más ni menos que el alzamiento zapatista en 1994. Pero desde entonces hemos entendido que, momento, las ideologías siguen tan vigentes como siempre porque mientras exista desigualdad, habrá izquierdas y derechas. Mientras no haya una forma de pensamiento único, va a haber ideologías, va a haber formas de entender la realidad y esas formas de entender la realidad de formas legítimas e ilegítimas van a tratar de hacerse notar y de institucionalizarse para que sean el modo en que la sociedad conviva. Ahora, en ese entendido, ¿cuáles son los preceptos fundamentales de la Cuarta Transformación en términos ideológicos? El gran proceso fundacional de Morena, si nos ponemos muy filosóficos en el sentido de que, no en el sentido de que me voy a poner aquí a divagar, sino que en el sentido de todos los partidos políticos, todos los movimientos se nutren de otros movimientos, se nutren de otras ideologías. Muchas ideologías, por ejemplo, no son más que una reacción en contra de otra ideología. Y es válido que así sea. Ahora, ¿cuál es la ideología de la llamada Cuarta Transformación? Si escuchamos a los grandes referentes de este partido movimiento, como son la actual presidenta Claudia Sheinbaum o López Obrador, nos van a decir que las raíces ideológicas están en los movimientos de independencia, los movimientos de reforma, los movimientos de la Revolución Mexicana, el indigenismo mexicano, el humanismo del grupo político que acompañó, por ejemplo, al presidente Benito Juárez, etc. Y todo eso claro que nutre, claro que significa una inspiración social para saber qué valores defender. Pero en la historia de las ideologías lo que cuenta más no es lo que te inspira, sino lo que realmente haces en un contexto dado. Y en ese sentido, el gran eje rector fundacional de Morena es un momento específico de nuestra historia, que es ese llamado proceso de desafuero de López Obrador de el bienio 2004-2005, por una razón muy sencilla. México venía de toda esta historia del siglo XX, de un solo partido, un régimen de partido de Estado, donde las elecciones eran simulaciones, donde no había democracia, donde la democracia poco a poco tuvo que construirse con base en la impasibilidad social, con base en el sacrificio de muchas personas, con base en el sacrificio de movimientos de trabajadores, de estudiantes, con reformas electorales que no fueron una concesión del poder político, sino que fueron una lucha de todos y que tienen su punto de inflexión en esa gran reforma que institucionalizó el pluralismo de 1976-77, etc. Se supone que en el año 2000 íbamos a tener ya una democracia como normalidad, que ya a partir de entonces las elecciones libres y equitativas iban a ser la regla y no la excepción, como había sido hasta entonces. Y en ese momento resulta que el gobierno que fue beneficiario de esta democratización, el de Vicente Fox con el PAN, resulta que no solo no respeta esa inercia democrática, sino que se comporta de igual manera que los gobiernos autoritarios del PRI al tratar de encarcelar a un adversario político sin motivo, con la única intención de evitar que fuera candidato presidencial. Pero los tiempos de la democracia no se limitan a las leyes electorales. Los tiempos de la democracia no se limitan a cuando las instituciones nos dicen qué podemos hacer y qué no. De haber esperado eso, en aquel momento
ninguna institución hubiera salido en defensa de un político que estaba siendo ilegítimamente perseguido. ¿Quién salió a dar la cara? Fue la sociedad mexicana. Fue una movilización de gente que no se esperó a recibir instrucciones de ningún partido y básicamente se plantearon la pregunta de, a ver, detectamos un hecho antidemocrático, detectamos una injusticia, ¿qué hacemos? Bueno, nos organizamos, nos movilizamos, vamos a incomodar a los que están a favor del desafuero, vamos a quejarnos a donde haya que quejarse, vamos a organizarnos a nivel de territorio con nuestros vecinos, haciendo jornadas de reflexión, haciendo conferencias y haciendo círculos de estudio para difundir la idea y hacer crecer la idea de que esto es una injusticia. Y se logra y se construyen las movilizaciones sociales más grandes en la historia reciente de México. Ni siquiera los hitos del siglo XX fueron tan contundentes numéricamente como la marcha del silencio del 24 de abril de 2005 para oponerse al desafuero de López Obrador. Cuando esto ocurre, hay un intento ya de articular a la sociedad para decir, esta fuerza social no debe quedarse en la mera espontaneidad, en la mera protesta, tenemos que hacer algo con esta fuerza. Y eso derivó en pequeños entornos donde poco a poco se fue organizando lo que hoy conocemos como Morena, como partido. Pero aquí tenemos que resaltar el primer gran eje identitario de Morena, que es la restitución de las condiciones de democracia. Es restituir la equidad en la contienda y que no haya elecciones pervertidas de antemano. Por eso es que hoy Morena subraya tanto la idea de las elecciones libres, de que no haya dinero del gobierno federal invertido en compra de voto, en cooptación de voto, en desvío de recursos para tratar de condicionar el voto. Todo esto tiene que ver con ese gran eje rector de Morena que fue, en México costó mucho trabajo la democracia y aunque los partidos de la transición se vendan como los que son los respetuosos de ese proceso, en realidad la fuerza política que representa mejor los valores de la alternancia, de la transición y de la construcción de la democracia en México es Morena, por una razón sencilla. Morena no ha ejercido desafueros contra nadie, Morena no ha tratado de encarcelar candidatos presidenciales sin motivo, Morena no ha gastado un solo peso del dinero federal en elecciones, cosa que fue una regla hasta 2021. Morena no ha hecho estas chicanadas de las cuales el partido tiene experiencia no por haberlas ejercido, ni por haberlas estudiado solamente, sino por haberlas padecido. Perdón, ni PRI, ni PAN, ni mucho menos el ya extinto PRD tienen posibilidad en este momento de decir lo mismo. Esto no significa que haya un cuerpo homogéneo en Morena donde todo el mundo se comporta con irrestricta disciplina en este sentido, no. Pero a diferencia de otros partidos, son los propios integrantes del movimiento los que denuncian las taras internas, lo cual no ocurre en otras formaciones políticas, o al menos no ocurre de una manera genuina, sino con fines impostados. Entonces, no es poca cosa lo que estoy diciendo. Si hay un partido que se ha ceñido a las reglas de la democracia, es Morena, por la sencilla razón de que nació defendiendo el eje rector principal de la democracia, que es las condiciones justas de competencia. Y ahora paso a la segunda parte de mi exposición, segunda y última, que es, bueno, ya. Tenemos claro que las fuerzas políticas deben competir en equidad de circunstancias. Está bien, eso es muy importante, eso tiene que ver con la democracia, pero desde el carácter eminentemente procedimental. ¿Qué entiende Morena y la Cuarta Transformación? ¿Qué entienden por el contenido de esa democracia? ¿Para qué sirve esa democracia?
¿Para qué queremos ganar al Estado, el poder del Estado? ¿Qué tipo de Estado se quiere construir a partir de que ganemos las elecciones? Ese contenido es algo que se ha ido construyendo desde hace varios años y que tiene su eje, su punto de partida en el gobierno de López Obrador como jefe de gobierno capitalino de 2000 a 2005 en esta ciudad, pero que se ha ido nutriendo de muchos esfuerzos sociales. Hay quien podría decir es que el proyecto presidencial de Morena y el proyecto de Claudia Sheinbaum es más o menos algo como lo que hicieron ambos en sus respectivos gobiernos locales en la Ciudad de México. Esa es una respuesta parcial. Insisto, hay que ver estos gobiernos locales como un punto de partida, pero ese punto de partida es insuficiente. Pienso, por ejemplo, en el proyecto que tiene Morena respecto a la soberanía energética. Eso no es algo que se haya construido en el gobierno de López Obrador o en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Eso es algo que fue una construcción colectiva en un movimiento social importantísimo que fue la oposición a la reforma energética propuesta por Calderón en 2008. En ese momento se dio un debate inédito donde participaron no solamente los legisladores, que eran los que iban a tener la obligación de votar esa reforma, sino que participó por primera vez en la historia un grupo amplio de la sociedad civil, académicos, intelectuales, especialistas, líderes de partidos, sindicatos, etcétera, que hicieron una exposición que no fue impostada, que fue genuina y aunque no fue vinculante, sí terminó incidiendo en la reforma final que sí se votó en noviembre de 2008. Volvemos a la idea de Joel Migdal. De existir este concepto rebasado de que el Estado soy yo, el presidente de la República, esa reforma hubiera pasado sin ningún problema, hubiera sido impuesta por Calderón y punto. Pero había actores sociales que dentro de este mismo Estado, en posiciones de poder o fuera de ellas, sí lograron incidir en esta reforma y lograron contener la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales. Así que uno de los pilares identitarios del gobierno de López Obrador y del gobierno de Claudia Sheinbaum fue algo que se construyó por muchas personas en muchos esfuerzos ideológicos y de debate y de discusión en ese semestre de 2008. No es poca cosa. De ahí, de ese debate energético que duró de abril a agosto de 2008, de ahí viene la parte fundamental de los 10 principios rectores de Morena, que se propusieron como parte de sus documentos básicos en la Asamblea Fundacional del Partido en noviembre de 2012. Ahí está, o sea, lo que estoy tratando de decir es que Morena no es simplemente un capricho de un grupo que se escindió del PRD para crear otro partido. Nadie puede hacer eso. Ha habido intentos de escindirse de partidos que terminan en un absoluto desastre. Pensemos, por ejemplo, en este espantajo que se llama México Libre de Felipe Calderón. Imagínense, un personaje que tuvo todo el poder, un personaje rodeado de grandes empresarios que cuenta con recursos ilimitados, que contaba con aliados en otros partidos, que contaba con muchos periodistas y medios corruptos afines, no pudo hacer un partido político. En los años que trató de hacerlo, no pudo. ¿Por qué Morena sí se pudo hacer? Y en tiempo récord, Morena es el partido que más rápidamente en la historia de México ha logrado conseguir su registro, al obtener sus asambleas fundacionales en un lapso de 2 meses. Eso es inédito en este país. ¿Por qué sí se pudo ahí con recursos escasos, con todo el aparato mediático en contra
con otros partidos de la presunta izquierda también en contra, porque sí se pudo. Volvemos a lo mismo, porque los actores políticos, los partidos, los movimientos, deben todavía fundamentarse en la ideología, en la proyección de ideas y en la congruencia con esas ideas para poder tener conexión social y ganar simpatía. Esa es la gran respuesta. Entonces, vamos ahora a definir ya con más claridad para ir cerrando qué significa los principios de la cuarta transformación y cómo se han ido construyendo. Bueno, ya dijimos, ¿por qué la democracia es algo importante en los principios y en los documentos básicos de Morena? Por una razón sencilla, porque es el único partido en este momento en este país que se ha formado defendiendo la equidad electoral y oponiéndose a un momento absolutamente autoritario que fue el golpe de Estado del desafuero. ¿Por qué Morena tiene como gran eje identitario a la soberanía nacional? Porque ese movimiento en defensa del petróleo de 2008 rearticuló a la movilización que ya venía desde 2006 defendiendo la democracia procedimental y eso le dio una fuerza inédita que para ese momento ya logró que el movimiento tuviera aproximadamente 3 millones de afiliados, de simpatizantes, de credencializados. Esta labor que debieron haber hecho las izquierdas partidistas desde siempre y que fue abandonada, la retomó Morena, la retomó ese movimiento y es lo que le ayudó no solamente a dar a conocer su proyecto, sino a mostrar algo más importante, que es consistencia y congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. No hay partido en el mundo que pueda trascender si no tiene esta consistencia. Y la debilidad de los movimientos políticos y la debilidad de los partidos se empieza a vislumbrar cuando empieza a gestarse la separación entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora, el gran y último eje rector de los principios de Morena es el de por el bien de todos, primero los pobres. Creo que esto es un precepto básico, fundamental. No me voy a poner a hacer una historia de los valores de las izquierdas en el mundo, porque podemos llegar sin exagerar hasta el cristianismo temprano, pero ¿de dónde viene esta idea en Morena? Viene de la premisa de que si hay un gobierno que se preocupa fundamentalmente por los más excluidos, los más marginados, eso tarde o temprano genera bienestar social en todos los estratos. Y eso es lo que tenemos que poner como tesis central en la identidad de Morena. La soberanía nacional y la lucha contra la pobreza. Esto se dice fácil, pero que se recuperen estas dos funciones, estas dos prácticas desde el seno estatal, es un hito de que acaba con medio siglo de una inercia política que comenzó en los años 70, que fue la de debilitar al Estado. No solo el Estado mexicano, el concepto de Estado en el mundo, y que dio como resultado a uno de los, o quizá el momento de mayor desigualdad en la historia de la humanidad. Que haya un gobierno que diga cambiar de siglas en el poder no es suficiente para que haya un cambio social, es un hito extraordinario. Y el Estado mexicano ha empezado apenas a recobrar cierta fuerza en estos dos ejes identitarios de Morena, que son la soberanía nacional, con la construcción de una refinería y con la idea de que es necesaria una reforma eléctrica y con la idea de que Pemex es una industria nacional que debe protegerse y con la idea de que el Estado debe ser un actor protagónico, quizá no el único, pero sí protagónico en el combate a la pobreza, a través no solo de programas sociales que son en sí mismos importantísimos y son un derecho, sino también con una política laboral más justa, que es exactamente lo que ha ayudado a que hoy México de manera
inédita en medio siglo y también de manera inédita en América Latina en este momento, haya sacado a 13.4 millones de personas de la pobreza. Eso es lo que significa un Estado eficaz. Un Estado que se plantea objetivos con base en sus proyectos ideológicos para, y sea realmente capaz de conseguir esos fines. Hay muchísimo que está todavía en proceso en este país. Fundamentalmente creo todos estaremos de acuerdo en que el problema de la inseguridad, que ojo, es uno de los ejes también principales de la existencia del Estado, proveer seguridad a sus integrantes, es algo que está apenas en reconstrucción. Después de vivir una época cuya sevicia, maldad y perfidia todavía no logramos dimensionar, que fue el periodo neoliberal y, por cierto, el periodo del calderonismo, donde los niveles de violencia se elevaron a un 300% y llegamos a tener 900 cárteles y el Estado era un aparato que maquinaba como cártel del crimen organizado. No hemos dimensionado el daño que significó el calderonismo, pero en esa medida, esta gran inercia de destrucción apenas empezó en 2018 a medianamente detenerse y a disminuirse muy, muy magramente. Es obligación del actual Estado, del Estado contemporáneo, donde la jefa es la presidenta Claudia Sheinbaum, profundizar esa inercia a niveles que nos lleven a ser una democracia de mejor calidad en ese sentido. Pero la apuesta fundamental de Morena, que fue estos dos elementos que tienen que ver con la democracia procedimental y con la soberanía nacional, hay muchos elementos para decir que el Estado mexicano ya cambió para bien en ese sentido y que ese cambio puede ser irreversible. Quiero yo poner un último ejemplo para concretar este punto. No hay cambio de régimen, no hay cambio de Estado, no hay transformación estatal sin un cambio en la ideología política, en la ideología social. Perdón, hace apenas 20 años, que es un parpadeo en la historia, hace apenas 20 años, había un amplísimo sector social que estaba convencido que, por ejemplo, los programas sociales eran innecesarios, eran un dispendio de dinero, eran populismo improductivo o quién sabe cuántas formas absurdas de definirlo tenían. Y con una maldad muy miserable, propia del calderonismo, por ejemplo, se decía, no, a la gente no hay que darle pescado, hay que enseñarla a pescar. Cuando en ese momento el programa social principal era el apoyo a adultos mayores. ¿Qué tendríamos que estarle enseñando nosotros a gente que ya trabajó toda su vida? Vean nada más cierta putrefacción moral del calderonismo que decía eso. No, a esa gente hay que ponerla a trabajar. ¿Qué vas a poner a trabajar a la gente que ya trabajó toda su vida y que tiene derecho a una recta final de su biografía con más tranquilidad? Nada, no hay nada que enseñarles, hay mucho que aprender de ese sector. Bueno, un amplísimo número de personas en aquel momento, hace apenas 20 años, estaba convencida de esta idea, de que los programas sociales eran innecesarios y que no tenían que darse. Hoy, 20 años después, esta cuestión no solo se ha neutralizado, sino casi ha quedado como una posición marginal, porque el gran consenso social hoy es que esos programas no son ni populismo improductivo, ni dádivas, ni regalos, ni desperdicios, sino que son derechos sociales a los que todos aspiramos. A tal grado ha permeado esta idea en la sociedad que el partido que en 2006 promovía estas ideas, en 2024 se vio obligado a que su candidata firmara con sangre que
se comprometía no solo a respetar estos programas, sino a profundizarlos. La Cuarta Transformación movió el tablero de la política mexicana de manera inédita y lo corrió hacia la izquierda. Y ha hecho que incluso los seres más retardatarios, más conservadores, más reaccionarios, tengan que deponer sus posturas de hace 20 años para hacerse los progresistas. ¿Sí dimensionamos este cambio? Hace 20 años, pongo un último ejemplo, uno de los líderes de la oposición decía sin ningún tapujo que si ganaba López Obrador, pues habría que hacerle un golpe de Estado como Pinochet lo hizo en Chile contra Allende. ¿Hoy creen que se atrevería a decir una tontería así? Bueno, sí son demasiado estúpidos como para decirlo, pero ¿alguien lo secundaría? ¿Algún medio le daría foro y lo respaldaría? Difícilmente. Y ese corrimiento del tablero político no puede entenderse sin esto que llamamos la Cuarta Transformación, que tiene esos tres ejes que acabo de decir: democracia procedimental y más profunda, que es lo que explica la reforma judicial, que es lo que explica que haya figuras de democracia directa como la revocación de mandato, la soberanía nacional, que es lo que explica la prioridad por las refinerías y por la política energética, y primero los pobres, que es lo que explica este movimiento inédito de 13 millones de personas fuera de la pobreza. Y todo esto, como ya lo planteé, no es una buena ocurrencia ni de Claudia Sheinbaum ni de López Obrador, sino de ellos como parte de una colectividad que en conjunto ha construido estos principios, que son los principios que definen a un movimiento que sí, es válido que los partidos políticos sean plurales, que tengan diferencias ideológicas en su seno. Desde la caída del muro de Berlín ya no hay partidos políticos que sean eminentemente ideológicos y eminentemente de sector o eminentemente de clase. Ya todos por la competencia democrática se han tenido que abrir y han tenido que flexibilizar sus principios para poder ser competitivos electoralmente, porque si no, el propio electorado los margina. Pero eso no significa que haya que desplazar los principios ideológicos, y estos tres son los grandes ejes de la Cuarta Transformación que, insisto, son una construcción colectiva que como tal está siempre en posibilidad de debilitarse, y es por ello que de los mismos constructores que hoy lograron una institucionalización fuerte sean capaces de ahí mantenerla. Muchas gracias. Yo creo que valdría la pena hacer una ronda de preguntas, participaciones, aprovechar que tenemos aquí a Alejandro, que nos puede ayudar a por lo menos darle un poco más de dirección a esto que está ocurriendo. Y aparte es algo muy curioso porque de repente cuando eres parte de la historia cuesta mucho trabajo dimensionarlo, como el día de hoy en este pequeño extracto has podido ubicarnos. Me parece que valdría la pena, si hay alguna participación, alguna pregunta, que aprovechemos que está aquí el ponente, para ya cerrar con una última participación de Alejandro. No sé quién diga yo. Luego digo yo. A ver, ¿cómo? Bueno, no sé si hay micrófono, pero si no, así, no hay problema. Yo creo que justo la concreción de Morena como partido, pero más como movimiento, como un actor político fuerte, recurre, como lo decías en un inicio, ¿no? Recurre a la propia historia creacionista, a la propia historia más bien de la cosmovisión, de la mexicanidad, de los elementos de lo mexicano, pero lucha contra esta subjetivización que se trata de dar sin sujeto, ¿no? Vemos este debate entre Ginés de Sepúlveda con Las Casas,
que Ginés de Sepúlveda defiende prácticamente la esclavización, defiende esta violencia contra la humanidad, porque no se nos concibe como humanos a pesar de serlo, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la historia se sigue llevando esto que llamé desde un inicio la subjetivización sin sujeto, porque se trata de desarrollar una realidad en los hombres, en las mujeres que estamos acá afuera, pero sin ser tomados en cuenta, sin tener una representación real, ¿no? Y yo creo que esto llega hasta el punto actual, pero siempre ha habido como una lucha, ¿no? Un antagonismo, lucha de contrarios. Vemos que eran conservadores, liberales, vemos también que fue una lucha entre derecha e izquierda, después en el siglo XX, pero ahora se trata de una lucha ¿entre qué? ¿Entre empresa, sujeto, o cómo sería la lucha que está llevando a cabo en las sociedades modernas? Esa sería más mi pregunta. Entonces, ¿te parece como una ronda? Sí, sí, podemos hacer ¿Alguien batería. más que desee hacer uso de la voz o alguna pregunta puntual? ¿Qué dicen? Aprovechen, Alejandro. Lo mío no es pregunta. A ver, Lo mío no es pregunta, es reconocimiento. a ver. Yo tengo 15 años en el movimiento. No se crean. O sea, venimos desde el desafuero, somos parte de todo lo que fuiste narrando. Y la verdad, como mantequilla en un pan, nos diste todo lo que hemos hecho. Para mí me quedó claro lo que se ha hecho hasta este momento, esos 3 puntos que dijiste al final: primero los pobres, el poder judicial, la soberanía, y que todos, la colectividad, hemos sido parte de eso. Y haberlo dicho con esas palabras creo que resume todo lo que tenemos que decirle a los compañeros en nuestros rincones donde estamos. Porque de verdad yo buscaba de dónde traías toda la historia, y la historia eres tuya. Entonces, yo es una felicitación y mi admiración. Gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Muchas gracias. Yo, muy brevemente, muchas gracias por tu excelente participación. Tú nos enmarcas un panorama muy claro de cómo fue cómo se fue afianzando lo que hoy es Morena. Me llamó mucho la atención la parte en la que tú decías justamente, ¿no?, de que actualmente todavía no se ha dimensionado cuál fue la herencia real del Calderonato. ¿A qué me refiero con esto? Creo que desde los sectores más jóvenes hay una amplia división entre los que a lo mejor fuimos parte del Calderonato. Me refiero en el sentido de que lo vivimos y fuimos víctimas y sabemos todo lo que perdimos, todo lo que estamos hoy padeciendo a causa de este sexenio del Calderonato. Pero también hay un sector joven que no logra ni siquiera mencionar en lo más mínimo las repercusiones que tiene, y que justamente ahora el Movimiento de Regeneración Nacional quieren culpabilizar de la inseguridad que se vive. ¿Cómo tú propondrías que pudiéramos conjugar estas dos visiones de tal modo de que, pues, sobre todo las juventudes que no magnifican lo que fue el Calderonato, pues pudiéramos hacerlo, sobre todo desde el sector de la formación política? ¿Cómo pudiéramos lograr esto para magnificar realmente todo el desastre que fue el Calderonato, y que, pues, justamente todavía hoy estamos sufriendo, sobre todo en el tema de la inseguridad? Gracias. Vuelvo a preguntar, ¿alguien más? O ya con eso, con esta última creo que está complicada responderla, pero yo estoy segura que tú vas a poder. Muchas gracias. Danos Muchas luz. gracias. Bueno, si no contesto esta batería, y si hay alguna otra pregunta, podemos continuar. Bien, bueno, agradezco primeramente sus preguntas y sus palabras. Muchas gracias, diputada Clara, por su alocución, lo valoro mucho. En buena medida, pues es un trabajo que he hecho desde hace ya varios años, a veces muy a mi pesar, a veces muy a mi gusto, porque así son todos los proyectos de investigación. Uno investiga lo que le apasiona, y las pasiones son como nuestras relaciones de pareja, ¿no? Siempre son muy gratificantes, pero eso no quita que tengan sus momentos de tensión y de conflicto, porque somos seres humanos y así tiene que ser. Y si no fuera así, no estamos vivos.
La idea es que eso se procese de manera adecuada. Bueno, dicho esto, lo que estoy tratando de decir es que uno, recuerdo yo este proceso porque me tocó verlo, vivirlo, estudiarlo desde fuera, desde dentro. Así que pues el resultado es ese libro donde va compendiada toda esta historia, que es una versión de la historia de este movimiento. Puede haber más y nosotros los investigadores tenemos que no proponer una verdad única, sino proponer una verdad que seamos capaces de documentar y de probar. Entonces, agradezco esas palabras. Respecto a las preguntas, bien, creo que es muy importante esta definición de la subjetivación sin sujeto. Me parece que si algo ha hecho el movimiento que hoy gobierna es humanizar a los que fueron deshumanizados por mucho tiempo. Pienso, por ejemplo, en esta técnica, en esta estrategia que por fines prácticos se va a llamar abrazos no balazos. Esto no fue una ocurrencia tampoco ni de Claudia Sheinbaum ni de López Obrador, sino que tiene que ver con algo muy interesante y muy importante. Cuando comienza la guerra de Calderón, bueno, esta farsa sangrienta que inició en 2006-2007, había algo que en los recorridos a ras de suelo que hizo López Obrador y su entorno por todos los municipios de este país, y había una paradoja importante, porque se pensaba que lo que empujaba a la gente a integrarse al crimen organizado era o la coacción, es decir, que alguien te forzara a hacerlo, o que la pobreza era el factor explicativo único de eso. Y como que la gente entre más pobre, más proclive era a buscar movilidad social en el crimen organizado. Y se descubrió un dato muy revelador, que fue que en los estados donde en ese momento menor violencia había, eran algunos de los estados más pobres de este país. Por ejemplo, el caso de Oaxaca. Y entonces la pregunta era, ¿qué pasa en Oaxaca que no ocurre en otros lugares del país? Y era que este sentido societal, este sentido de comunalidad, sí se daba en estos grupos de comunidades indígenas, por ejemplo, donde había una preocupación social por los integrantes de la misma. Y había un sentido de protección, de decir, a ver, todos los que pertenecen aquí van a ser cuidados, respaldados, pero también se les va a exigir que tengan esa misma postura ante los demás, etc. Es decir, esta idea de vamos a ser comunidad. Y entonces eso fue... Bueno, Bárbara tiene esa idea que realmente el tema de inseguridad radica una cuestión de orografía. ¿De qué? Orografía. Orografía. De la circunstancia del terreno. Lo que pasa es que el sureste del país no permite las grandes plantaciones de cultivo. O sea, no es como en el norte, en donde están estos espacios grandes, amplios, en donde se da pues, el sembradío preponderante de muchos semillas, muchos productos, y entre ellos, lamentablemente, los estupefacientes. Entonces realmente no atiende a una cuestión de idiosincrasia, porque en el norte del país también hay mucha idiosincrasia de autoprotección. Y si no, habría que preguntarle a la Sedena por qué no puede tener a un líder en Sinaloa que es autoprotegido por la población, por la comunidad. Entonces quería hacer esa acotación. No, de acuerdo. Son muchos factores. Sí, claro. No Eso podemos nada más polarizar al país o quererle dar un factor, un único factor. Sí, no, es una cuestión compleja. Yo lo que quería resaltar es lo siguiente, ¿no? Y no solo la orografía, sino la geografía fundamental de que, pues, al lado está Estados Unidos, que es el máximo consumidor en el planeta Tierra, y por supuesto que eso va a poner en predicamentos y en otra condición a los estados que hacen frontera con ese país. Pero lo que yo iba a resaltar es otra cosa. El hecho de que
había una noción de que, a ver, no es solo la pobreza la que te empuja a participar en el crimen organizado, porque hay comunidades pobres que más allá de la geografía y demás, tienen una manera de entender el mundo donde los integrantes dicen, no, yo prefiero mantenerme aquí porque el sentido de pertenencia me importa más que la movilidad social o que la oportunidad que me puede dar alguien en el crimen organizado. Obviamente esto es una parte muy pequeña de la explicación que va más allá. Pero lo que voy es que trataba yo de decir que esta idea de humanizar esos grupos y decir, a ver, todos en este país tienen algo que aportar, todos aquí tenemos, no hay aquí seres humanos de primera y de segunda, es lo que ha hecho que esta construcción de Morena pues escuche a sectores que antes no habían sido escuchados. Va por ahí la respuesta, pero claro que estoy de acuerdo en la complejidad del tema. Ahora, ¿cuál es la dicotomía hoy? ¿Cuál es el conflicto fundamental en el mundo contemporáneo? Pues yo creo que parte de la explicación está en que ya no tenemos así una dicotomía única, que si empresario contra trabajador. Yo creo que ahora hay incluso algunos cambios ideológicos que hacen pensar que unos que son asalariados y trabajadores, por su nivel de ingreso y nivel de consumo, se sientan parte de una burguesía a la que no pertenecen, por ejemplo. Son desclasados hacia arriba, que luego esos son los más peligrosos. Entonces, yo no quisiera hacer una respuesta tan contundente en ese sentido, porque me parece que ya la complejidad social nos da para pensar en varias conflictividades. Pero bueno, eso es algo que efectivamente tendríamos que buscar una respuesta entre todos para reducir esas conflictividades y ponderar el bienestar de las mayorías. Respecto al calderonismo, bueno, hoy que vivimos una época de diseminación de noticias falsas, yo creo que si Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, hoy viviera, ese que dijo, tú repite una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad, yo creo que si hoy viviera, él se sonrojaría de la vergüenza, que dice, oye, yo no propuse esto, se pasan, ya me rebasaron a mí. Porque hoy tenemos, por las herramientas digitales, por las herramientas tecnológicas, pues la capacidad de documentar más fácilmente lo que se dice, ¿no? Y bueno, podemos observar a jóvenes que sin ninguna vergüenza van y le dicen a alguien con quien podemos discrepar o no, como Gerardo Fernández Noroña, y le dice en su cara, tú dijiste esto, algo que nunca dijo. Y no solo va a ocurrir que esta persona va a seguir pensando toda su vida que ella tiene razón, sino que ya varios medios diciendo, bueno, no encontré la fuente, pero te creo, te respaldo. Yo insisto, si Goebbels ve eso, yo creo que se sonroja y dice, oigan, ya se sonroja o se sonríe y dice, bien, me rebasaron y lograron ser mejores que yo. Entonces, ¿qué significa el calderonismo? Yo creo que hoy ya tenemos evidencia suficiente para decir que ha sido, pues, un momento de destrucción nacional sin comparación posible. No es solo García Luna, eso es algo que hay que mantener como argumento profundo. No es solo García Luna, es Cárdenas Palomino, es Iván Reyes Arzate, es este otro funcionario de la Policía Federal, se me escapa su nombre. Bueno, es la plana mayor de la Policía Federal, que en ese momento tenían suficiente poder como si fueran secretarios de Estado. Es también este señor Medina Mora, que fue depuesto de su cargo de ministro de la Corte por sí mismo. Bueno, es también el secretario del Trabajo del calderonismo, Javier Lozano. Estamos hablando de un gabinete donde todos están manchados y donde se tiene ya información suficiente para pensar que los puntos neurálgicos de la seguridad pública operaban como un cártel del crimen organizado.
Entonces, vamos a plantearlo de este modo. Es una metáfora con la que yo trato de explicar la situación, porque las mentes perezosas dicen, es que en los sexenios de López Obrador y Claudia Sheinbaum hay la misma cantidad de muertos que en los sexenios anteriores. No es cierto, eso es falso. Recibieron ellos el país en 2018 con inercias históricas sin precedentes hacia arriba y fueron los únicos dos gobiernos que han logrado que esa inercia vaya hacia abajo. Decir que esos gobiernos son lo mismo que Calderón y que Peña Nieto es algo tan absurdo como decir que es lo mismo el bombero que llega a tratar de apagar un incendio, sí con lentitud, sí no de la mejor manera, pero que al final de cuentas es un bombero que está tratando de apagar un incendio, es comparar a ese bombero con el pirómano que llegó deliberadamente a incendiar la pradera. Calderón es eso. Calderón es un pirómano que destruyó a este país. Es una ofensa querer comparar a ese pirómano con los bomberos que están hoy tratando de apagar. Podemos criticar el trabajo de los bomberos, podemos decir que es muy lento, podemos decir que no están arrojando el agua en el punto necesario, podemos decir mil y un críticas legítimas y válidas a esa estrategia, pero comparar al bombero con el pirómano es una insensatez y es una atrocidad. Y bueno, yo termino con esto. Creo que si algo ya tenemos hoy claro es que este país, para recivilizarse, tiene que hacer un cerco sanitario con todo lo que significa el calderonismo. Porque todavía algunos de sus resabios y sus rebabas siguen todavía enquistadas en el aparato mediático de manera inexplicable. ¿Quién quiere? Los que hoy del calderonismo hablan en medios, perdón, tienen que ser tratados como narcomantistas. Esos son. No fue un gobierno, fue un cártel. Y tenemos nosotros que tratarlos como tales y que si no van a tener sanción legal, mínimo tengan la sanción social de todos nosotros para que sientan vergüenza de salir a la calle. Eso es algo legítimo en política, porque ya hoy a estas alturas podemos decir que el daño que hicieron estos personajes es indecible.